La casona en Santa María la Ribera. Desde que empecé este camino a través de la magia, he tenido innumerables contactos con espíritus y fantasmas. Pero hay uno que considero particularmente aterrador, pues ese ente tenía un poder tan grande que fue necesario derrumbar la casa y hacer varias misas para que pudiera descansar. O al menos eso es lo que se cree. Porque según relatos de la gente que actualmente vive en ese terreno, todavía se escuchan ruidos raros. Todo comenzó cuando tuve oportunidad de visitar esta casa por invitación de una vecina que se había quedado con las llaves en ausencia de los dueños. La señora Ernestina, quien cuidaba lo poco que ahí quedaba, vigilaba para que la propiedad no fuera invadida por paracaidistas, pues los dueños habían decidido abandonarla, ya que aseguraban que la casa estaba poseída. Nunca fue posible rentar la casa, pues no hubo alguien que pudiera pasar ahí una noche completa. Los dueños en varias ocasiones compraron perros para vigilar, pero todos ellos murieron bajo circunstancias muy extrañas y aterradoras. Por ejemplo, brincando de la azotea hacia unas rejas filosas, desangrados por heridas que ellos mismos se causaban. Incluso hubo uno que murió debido a un paro cardíaco. Un buen día, doña Ernestina me solicitó que fuera a desterrar los espíritus que ahí habitaban, pues estaba segura de que se trataba tan solo de entes chocarreros que disfrutaban haciendo maldades a la gente. Sin embargo, cuando llegué a la casa, sentí un frío muy extraño que me recorrió e hizo que se me erizaran todos los cabellos de mi cuerpo. Pronto supe que me enfrentaba a un ente poderoso cargado de maldad. Incluso pensé que se trataba de un demonio de mediana categoría, pero no fue así. Estaba ante el fantasma de una persona que había sido muy atormentada, humillada y finalmente recluida en una de las habitaciones de la casa. En esa ocasión me valí de la tabla Ouija y del tarot para descubrir qué era lo que sucedía ahí. Las respuestas llegaron de manera abrupta, acompañadas de malas palabras y amenazas. Esa fue la primera vez que tuve que hacer frente, sola, a un ente tan fuerte. La tabla me dio respuestas con las que deduje que se trataba de un hombre que murió joven, que había tenido una discapacidad o deformidad, motivo por el cual había sido maltratado y condenado a vivir aislado. Sus padres fueron quienes le dieron ese trato tan cruel. Pero no se trataba de los dueños actuales, sino de personas que vivieron ahí hacia la década de 1850, cuando la medicina no estaba tan avanzada y entonces se consideraba una vergüenza engendrar hijos con malformaciones. Primero le pedí al espíritu que se comunicara conmigo mediante la tabla Ouija, pero no accedió, así que tuve que usar un sistema basado en ruidos en la puerta para obtener algunas respuestas. Le dije que me dejara saber si quería emprender su camino al más allá, y su respuesta fue contundente: no. Entonces le pregunté si era un demonio y su respuesta fue una lluvia de crujidos por toda la casa. Tal vez había olvidado su condición humana. De cualquier manera, estaba lista para darle luz a su alma. Empecé por quemar las venas de algunos chiles para alejar a los demonios y de esta manera me dejaran trabajar en paz. Regué los rincones de la casa con agua bendita y leí varias veces los versículos de San Benito para que las almas alcanzaran el descanso eterno. De pronto, el brasero donde se quemaban los materiales empezó a arder sin control, lanzando llamas a diestra y siniestra, como si estuviera envuelto en una corriente de aire muy grande y fuerte. Finalmente, conseguí con oraciones que las cosas regresaran a la tranquilidad, pero cuando creía que había triunfado, se desató una nueva oleada de crujidos. Se rompieron los vidrios, los trastes se caían de la alacena, las lámparas se balanceaban y de pronto todo quedó en penumbras. Ante un inminente presentimiento, abandoné la casa en ese momento, pues sentí que corría un grave peligro. Después de algunos días regresé con una preparación especial que requiere de algunas sustancias: aguardiente, sal, azufre y alcanfor. Esta debe regarse a las 12 de la noche de un miércoles para desterrar a los muertos. Así lo hice y después de eso todo quedó en paz. Varios meses después, doña Ernestina me agradeció que le hubiera ayudado, pero que todo había sido en vano, pues la casa iba a ser demolida, ya que la habían vendido para construir unos condominios.
Así que después de todo me pareció que el asunto quedaría en el olvido, pues ya no había manifestaciones y al derrumbar la casa se acababa con la posibilidad de que el fantasma siguiera ahí. Sin embargo, algún tiempo después me enteré que los veladores y albañiles habían mandado a hacer 3 misas para que los dejaran de asustar. Así que regresé e hice un par de ceremonias de destierro con elementos muy fuertes, como la limadura de plata e incienso de lágrima. Las manifestaciones se detuvieron por algún tiempo, pero después, una vez construido el edificio, doña Ernestina me hizo saber que ahora eran los inquilinos de los condominios quienes comentaban que durante las noches se oían lamentos y el ruido de alguien que bajaba las escaleras lentamente. Una misteriosa acompañante. En Naucalpan, Estado de México, cerca del Parque de los Remedios, existe una carretera llamada La Cadena, la cual tiene 2 carriles y que, aunque angosta, resulta ser muy concurrida. Aún con la gran cantidad de gente que pasa por ahí, muchos han sido testigos de un fenómeno paranormal capaz de erizar el cabello. Las personas que transitan regularmente por este sitio narran que un espectro de mujer aparece de pronto dentro de algunos automóviles. El fenómeno se presenta cuando el chofer viaja solo y a altas horas de la noche. Una vez que el conductor voltea a ver por el retrovisor, observa una mujer maltrecha y ensangrentada que viaja justo en medio del asiento trasero. La impresión del chofer aumenta cuando observa que le falta la mitad del rostro. Su cabeza es una maraña de pelo y sangre, sus ropas están desgarradas y su boca es negra, al menos así lo refieren quienes han vivido la experiencia. Por lo regular, los conductores que han sufrido este espectral momento quedan tan sorprendidos que no alcanzan a reaccionar y en varias ocasiones se han precipitado contra otros autos o contra la barrera de contención. Algunos afortunados han salvado la vida y ahora son los que relatan los hechos, pero después de estas experiencias siempre evitan ese tramo durante las noches, pues el miedo se vuelve insoportable y no pueden conducir por ahí. En el camino hay muchas cruces que han quedado como mudos testigos de la tragedia. Los taxistas y transportistas que circulan comúnmente por ahí aseguran que se debe dejar una veladora en ese tramo del camino para que la pasajera, así es como la llaman, no los moleste. Otros cargan en su vehículo algunos crucifijos, agua bendita y amuletos, pues tienen miedo de presenciar tan horrible espectáculo que a más de uno le ha robado la razón. La leyenda de la mujer encadenada. En nuestro país existen un sinfín de construcciones o edificios que resaltan por su historia. Algunas veces en su arquitectura particular, eventos sociales importantes, lo que nos hace recordarlos. Pero hay otros, y se cuentan por muchos, los que tienen relación con algún suceso paranormal. En esta ocasión se trata de una de las primeras construcciones hechas en Celaya, la Casa del Diezmo. Un lugar que en la década de los 70 fue utilizada como sede alterna para la Casa de la Cultura de esa ciudad, debido a las mejoras que estaban realizándose en el exconvento de San Agustín, edificio principal de esta dependencia. En ese periodo, alumnos y maestros vivieron hechos insólitos e inquietantes que se recuerdan claramente hasta el día de hoy. Se impartían distintos tipos de clases en varias disciplinas, tratando de aprovechar al máximo el espacio, aunque no estuviera diseñado para ello. Así fue como los integrantes del grupo de danza llegaron al patio de la Casa del Diezmo, y fueron estos estudiantes los que mayores detalles tienen de lo ocurrido, pues durante uno de sus ensayos, un alumno cayó al suelo fulminado. Estuvo desmayado largo rato, con dificultades para reponerse. Una semana más tarde, todos habían minimizado el incidente, alegando que se trataba de la mala alimentación del joven, pero sucedió nuevamente, llamando la atención del director Zarzosa. El encargado de la Casa de la Cultura le pidió al alumno que visitara a un médico, el cual no tuvo ningún inconveniente en extenderle un certificado de salud al muchacho, debido a que estaba completamente sano y en capacidad de realizar los esfuerzos físicos que la danza requería. Pero poco significó ese papel cuando el muchacho
tuvo un tercer desvanecimiento, solo que en esta ocasión el alumno entró en trance describiendo una extraña escena de una joven encadenada, doliente a causa de numerosas heridas en su cuerpo y con profundo pesar en su rostro. De inmediato el directivo tomó cartas en el asunto, llamando a uno de sus colegas, el profesor Herminio Martínez, un conocedor de la parapsicología. El joven fue sometido a distintos exámenes para comprobar la veracidad de sus palabras. Se llegó a la conclusión de que no mentía y empezaron a contactar personas estudiosas de este tipo de fenómenos. Se sabe que el chico obtuvo la ubicación exacta del cuerpo de la mujer encadenada y se comprobó que el cuerpo estaba ahí. Sin embargo, por razones que desconocemos, este no ha sido recuperado y el espíritu de la joven sigue ahí, de cuando en cuando tocando a alguna persona, mostrando la misma visión, esperando que alguien finalmente pueda ayudarla. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua. Hoy es jueves 15 de agosto del año 2019. Espero que estas historias sean de tu agrado. Un amor de ultratumba. Corría el año de 1611. En una de las calles más habitadas de la Nueva España, la de Mesones, en una casa bastante descuidada, vivía una pareja que se demostraba su amor, olvidándose muchas veces de las buenas costumbres. Todos los vecinos hablaban de su mala conducta y de aquellas risitas que dejaban escuchar por las noches, de modo que todos creían tener unos vecinos pecadores. Muchos fueron los que lo pensaron, pero nadie se atrevió a acusarlos ante el tribunal de la Santa Inquisición. Después de todo, a semejante conducta se le podía imputar cualquier tipo de pecado. Pero como si alguien hubiera escuchado todas las súplicas, llegó un buen día en que los ruidos y las risitas desaparecieron. Nadie parecía habitar la casa, pero tampoco hubo quien los vio salir. ¿Qué estaba ocurriendo? De entre las personas que servían a la pareja, ya ninguno quedaba, como si a todos se los hubiera tragado la tierra. Para ser más precisos, quizá ellos fueron abandonando la casa, perdiéndose entre las calles de la ciudad, pues la gente a quien quería ver eran a los dos amantes, y nadie le puso atención a los criados que algún día trabajaron ahí. Con el paso de los días, la incertidumbre creció más, y al cabo de unos meses las llaves de la casa fueron entregadas al único pariente que le quedaba a la pareja, quien lógicamente la puso en venta. Pero nadie quería habitar ese lugar, porque consideraban obra del demonio aquellas desapariciones. Nadie pudo determinar qué fue lo que ocurrió con esa gente. Hasta las personas se volvieron piadosas. Cada vez que pasaban frente a la casa, se persignaban e imploraban por el descanso eterno de aquellas almas, porque nadie les podía sacar de la cabeza que esa pareja había desaparecido. Incluso había quienes se sentían culpables por haber deseado el fallecimiento de esas personas, y otras que se hacían las indignadas para que las sospechas de la justicia no cayera sobre ellas. Los años pasaron, y a la Nueva España llegaron don Cosme y sus hijos, quienes después de habitar en una posada, finalmente adquirieron la casa deshabitada de los Mesones, aquella donde supuestamente habían desaparecido los amantes. En cuanto estuvieron en la propiedad, la hija sintió un escalofrío estremecedor, pero no le dio tanta importancia porque pensaba que era un aire que se infiltraba por todo el tiempo que había estado desocupado el lugar. Sin embargo, no era la única que sentía este extraordinario frío, ya que don Cosme y su hijo también lo llegaron a percibir, pero nadie le dio la importancia debida. Los días pasaban y ese frío se fue haciendo cada vez más intenso. Una noche, cuando el frío se intensificó todavía más, el viejo hombre se despertó para ser testigo de un acto de inmoralidad. Sus dos hijos estaban en la estancia besándose como si se trataran de dos amantes. Al reprenderlos, estos cayeron inconscientes y cuando volvieron en sí, ya no recordaban nada de lo ocurrido. Su padre estaba tan preocupado que decidió guardar silencio, por lo menos hasta que las cosas se aclararan.
Pero esto no ocurrió, sino que además aquellos encuentros lujuriosos se volvieron más constantes. Incluso ya no les importaba que fuera de día. Don Cosme ya no podía recibir visitas, porque estaba temeroso de que la Santa Inquisición los culpara y condenara. El hombre tenía sospechas de que algo malo estaba detrás de todo esto, ya que su hijo jamás había aprendido a tocar la guitarra, y aquel hombre que veía en sus actos de lujuria la tocaba de maravilla. Y su hija, a quien nunca le había gustado cocinar, se ponía horas enteras a prepararle ricos platillos a su presunto prometido. Todo era como si ambos estuvieran poseídos. Al tratar de encontrar ayuda, don Cosme relató lo sucedido, y alguien alcanzó a escucharlo, provocando que el secreto se volviera del dominio público. Fue así como los dos hermanos fueron condenados y perdieron la vida. Pero días después de su sepultura, don Cosme encontró en el sótano 2 cuerpos, y supo entonces que sus hijos no habían sido más que objetos de posesión, y que de haber actuado con cautela, todavía estarían vivos. Sin embargo, nadie supo quién le había quitado la vida a los amantes, y por qué vagaban aún por la casa. Algunos afirman que fueron los criados, quienes ya no soportaron servirles, los envenenaron y luego abandonaron la casa que años más tarde fue habitada por los infortunados hermanos. Pero esta es solo una hipótesis, ya que la realidad no puede ser precisada, y menos a cientos de años de haber sucedido. Esta fue la leyenda de un amor de ultratumba.